Saludos a todos los oyentes de este espacio, de esta reflexión. Gracias a todos los que dejáis vuestros comentarios, los que compartís las reflexiones, los vídeos. Gracias a todas las personas que os unís al canal de amigos. En la caja de comentarios, a través de este canal de YouTube de Radio Solidaria, ofrecemos los enlaces para que nos puedas escribir a través de WhatsApp o a través de Telegram. Con total libertad te puedes unir a este grupo. Hay un versículo que me gusta leer mucho y que es un toque de atención para mi vida y espero que también para la vuestra. Colosenses capítulo 3, verso 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Aunque nuestro servicio es a las personas, tenemos que hacerlo con amor para Dios. Hay otro versículo parecido, Filipenses capítulo 2, verso 3. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No podemos agradar a Dios con un corazón lleno de vanidad, lleno de soberbia. Por eso no podemos creernos superiores o más importantes que nuestros prójimos, sino al contrario. El que sirve tiene que hacerlo con humildad, con amor. Isaías capítulo 6, verso 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Hemos recibido un llamado, el cual requiere que estemos siempre dispuestos y disponibles para Dios. Son palabras que van juntas: disposición y disponibilidad. Pablo también nos dice que el siervo, el que quiere servir a Dios y a los demás, tiene que ser amable. Al igual que tiene que ser humilde, tiene que estar dispuesto, tiene que tener amor, tiene que ser amable. Filipenses capítulo 4, verso 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Nuestras actitudes reflejan lo que hay en el corazón. Una persona que dice que es servidor de Cristo, una persona que dice que ha recibido al Señor Jesús en su vida, no puede tener actitudes de menosprecio. No puede tener actitudes de rechazo o indiferencia para con sus prójimos. Debe ser amable, debe ser bondadoso. Muchas veces hemos sido personas así. Hemos menospreciado a otras y ahora a lo mejor nosotros estamos recibiendo menosprecio. La persona que desea servir a Dios y desea servir a los demás, al prójimo, tiene que ser fiel. Tiene que haber fidelidad en su vida. Primera carta de Corintios, capítulo 4, verso 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Todo servidor del Señor tiene que procurar ser fiel con el Señor, con su pastor, con su iglesia, con su esposa, con su esposo, con sus hijos. No podemos servir al Señor y a la vez destruir internamente la iglesia de Dios. Por ejemplo, si dices que eres fiel a Dios, tienes que ser fiel en el hogar. No permitas que el enemigo entre en tu vida y te destruya a ti. Destruya la iglesia, destruya la comunión con los hermanos, destruya tu ministerio, tu puesto de trabajo, destruya tu matrimonio. ¿Cuántos matrimonios se destruyen por falta de fidelidad? Enciendes el televisor y cada 2 por 3 llegan noticias de infidelidades de ciertas personas. Algo que sucede en la intimidad, o que sucede, mejor dicho, a oscuras, en lo secreto, sale a la luz. Eso trae vergüenza, pero trae dolor también. Sobre todo dolor para esa mujer o para ese hombre que ha recibido esa infidelidad.
La persona que desea servir a Dios tiene que ser espiritual. Esto es importante. Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Nuestro servicio a Dios requiere que andemos en comunión con Él. Tú y yo no podemos andar en la carne y reflejar amor, paz, paciencia, bondad. Tenemos que tener algo bien claro. Romanos capítulo 8, verso 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si andamos en la carne, no podemos agradar a Dios. Me quiero centrar en el versículo de introducción, Colosenses capítulo 3, verso 23. Está hablando de servicio. Hoy estamos hablando de ser servidores del Señor, servidores del prójimo. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Vamos a detenernos durante unos minutos en este versículo. Vivimos en el presente, ¿verdad? Y vivir en el presente es aprender a disfrutar del aquí y ahora. No siempre podemos escoger nuestras circunstancias en la vida. Tal vez no podemos cambiar nuestro trabajo o su ubicación. Puede que nuestra situación sea difícil. Pero nosotros podemos estar presentes de todo corazón. En el lugar donde estés, tú tienes que dar todo de ti. Tienes que esforzarte al máximo. Trabaja para la gloria de Dios. Vamos a leer otra versión de este versículo 23-24 de Colosenses capítulo 3. Otra traducción. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no como para la gente. Porque ya saben que el Señor les dará la herencia como recompensa, pues ustedes sirven a Cristo el Señor. Dios está diciendo en todo lo que hagan. Eso significa en todo. No hay excepciones. Debemos hacer todo lo que hacemos, como si estuviéramos haciéndolos directamente para el Señor. Imagínate, por ejemplo, entrar a tu puesto de trabajo, al instituto, a la universidad o incluso a la iglesia, y estás dispuesto a hacer lo que sea que te pidan y hacerlo de todo corazón. Viene la pregunta, ¿te has dado cuenta que hacer todas esas tareas mundanas, la mayoría de ellas, esas tareas de la vida o tus retos más grandes, son formas de servir al Señor? Pablo nos dice, a todos nosotros, a todos los que somos cristianos, dice que debemos ser las mejores empleadas, debemos ser el mejor empleado, debemos ser los más confiables, las más confiables, los más leales, debemos ser las más trabajadoras, debemos trabajar diligentemente. Cuando la autoridad está cerca, cuando el jefe está cerca, como cuando no lo está. El ojo de Dios está en nosotros. Nosotros no necesitamos ninguna otra motivación para hacer lo mejor posible las cosas. El jefe, tu autoridad, te pueden dar trabajo extra. La meta del cristiano debe ser hacer bien su trabajo y luego ofrecerse a ayudar a hacer trabajos adicionales. Para todo lo que hagas, para todo lo que te manden, tienes que estar dispuesto. Hablábamos sobre la disposición. El cristiano debe estar dispuesto a trabajar. Tiene que tener disponibilidad. No debemos andar quejándonos en la oficina, a la hora incluso de hacer una mudanza, un trabajo. Ese trabajo no va conmigo.
ya es la hora de ir a casa. El jefe puede ser justo o injusto, puede ser prepotente o buena gente. Eso es un punto aparte. Tú y yo debemos mantener nuestra vista en Cristo. Estamos trabajando para Él, no estamos trabajando para ningún hombre o mujer. Juan capítulo 13, verso 14 dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Tú y yo nos debemos esforzar en nuestro trabajo. Y esto no tiene nada que ver con nuestro empleador, nuestro jefe, no. No tiene que ver cómo te traten. Si como Dios te trata a ti, como Él nos trata a nosotros, es a Él a quien servimos. Un trabajo mediocre, hecho rápido y mal, no tiene lugar en la vida de un cristiano. Estamos trabajando para el Señor. El cristiano debe mantener su integridad en todo momento, tanto en la casa como en el trabajo. Trabajar para Dios en vez de trabajar para la gente cambia nuestra perspectiva. Nuestro esfuerzo se vuelve como una ofrenda para Dios. Nosotros no solo adoramos a Dios en la iglesia los domingos, sino que nuestro trabajo de toda la semana es una ofrenda de adoración y agradecimiento a Dios. Él nos da todo lo que tenemos. Él es digno de nuestro mayor esfuerzo. Y cuando te hablo de esto, me viene a la mente, me viene a la cabeza la actitud que tuvo Caín y Abel a la hora de presentar la ofrenda al Señor. Uno da lo mejor que tiene, el otro da lo que tiene. Podríamos decir lo que le sobra. Qué importante es trabajar para el Señor y trabajar con pasión, con excelencia. No haciendo las cosas rápidas y mal, ¿no? Sí, sino tomarse su tiempo a la hora de trabajar. Estamos trabajando para el Señor. Somos hijos del Rey, ¿verdad? Todo lo que hagamos es para su gloria. Tu labor es una expresión de tu amor por Dios. Considera el esfuerzo, la actitud que estás demostrando mientras haces esos trabajos, esas labores. Y hazte la pregunta, ¿le estás dando la gloria a Dios? Hay miles de personas que no disfrutan su trabajo, pero están ahí porque a lo mejor necesitan la economía, necesitan ese dinero. Seguramente los no creyentes preferirían estar haciendo otra cosa. Y nosotros como creyentes muchas veces vemos nuestro trabajo como un estorbo. Bueno, estoy aquí trabajando porque me han mandado. No hay otra persona que lo pueda hacer. Y me han dicho, oye, hazlo tú. Seguramente muchos disfrutarían más de su vida si no tuvieran que trabajar tanto, ¿verdad? La palabra dice que el que no trabaje, que no coma. Tendríamos más tiempo para estudiar la palabra de Dios, para entablar relaciones importantes, para viajar, para tener descanso, ¿verdad? En el fondo lo que estamos haciendo es cuestionar la soberanía de Dios en nuestra vida. Seguramente hay muchas personas cristianas que hacen esta pregunta: ¿por qué Dios me ha puesto en este lugar? ¿Por qué Dios me ha puesto en este lugar? Dios te ha puesto en un lugar para producir. Estamos para servir a Dios, estamos para servir al prójimo. Y si Dios ha permitido que estés en un lugar es para producir, ya sea en una fábrica, ya sea en un escritorio, por ejemplo, en la universidad, en un hogar, cuidando niños. Él nos ha puesto ahí porque ese es el contexto en el cual quiere que lo mostremos. Nuestro trabajo es acerca de Él. Incluso, aunque ese trabajo sea secular. Estamos ahí porque Dios quiere poner su santidad en exhibición. Y ya que eres cristiano y estás trabajando en un trabajo secular,
Tú tienes que marcar la diferencia. Tú tienes que ser un punto de luz ahí. Que otros puedan decir, oye, qué bien trabaja este hermano, lo hace con excelencia. El lugar donde tú trabajas puede ser una plataforma donde otros pueden ver tu fe cristiana. Tú puede que seas la única evidencia de Cristo en ese grupo de personas que están en ese trabajo. A lo mejor estás en un trabajo o estás en la universidad, en el instituto y eres el único cristiano en ese lugar. Marca la diferencia ahí. Debemos trabajar de todo corazón, porque no solo saben que la gente que te está observando, Dios es el que al final te está observando. Dios nos da el trabajo como parte de su buena creación. Génesis capítulo 2, verso 15 dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. La primera tarea que Dios le dio a Adán fue la de emplearlo como jardinero. A cuidar a los animales también, como Fran Cuesta. A protegerlos. A darles el alimento. A labrar la tierra. A regar las plantas. Esa fue la primera tarea que Dios le dio a Adán. Y luego en los 10 mandamientos, el Señor honró el trabajo diciendo en Éxodo capítulo 20, verso 9. Hemos hablado de los 10 mandamientos de este libro. Puedes encontrar la serie en este canal. Durante 6 días trabajarás y harás toda tu obra. A mí hay algo que me gusta del trabajo que hago en la radio y es que cuanto más ocupado estoy trabajando, editando a lo mejor un programa, una reflexión, un vídeo, en directo, programando lo que va a salir en directo en la radio, cuanto más ocupado estoy haciendo lo que me gusta, más feliz estoy, menos aburrido estoy. Cuando trabajas con excelencia para Dios, cuando te apasionas por tu trabajo porque lo quieres hacer para Dios y para los hermanos, la rutina no entra en tu vida. Si no, yo ya hubiera abandonado este ministerio hace años. Si no me gustara la radio, pues que se encargue otro. Sincero, pero es la verdad. Y seguramente esto te pasa a ti también. Si hubiera entrado la rutina, pues a lo mejor muchos hubieran abandonado su ministerio hace tiempo. Cuando te apasionas por lo que haces, porque disfrutas tu ministerio, porque sabes que es un ministerio además que tiene un alcance que no sabemos, tú sigues trabajando para Dios. Sigues trabajando para su gloria, para su honra. Y en muchas ocasiones he contado este testimonio, pero es una realidad y es verdad. Y a mí me gusta recordarlo, porque cuando lo recuerdo, digo, ahí va. Qué torpe he sido pensando que a lo mejor este ministerio no es el lugar donde Dios me quiere. En muchas ocasiones he pensado esto. Señor, lo que estoy haciendo tiene un alcance, lo que estoy haciendo trae bendición a otras personas. Esas preguntas me las he hecho. ¿Este es el lugar, Dios, que realmente quiere que esté? Y el Señor te sorprende. Un día llegué yo cansado. Siempre que estás en momento de debilidad, ¿verdad? En momento de prueba. Cuando no estás pasando un buen día. Cuando ese día es un día de perros, como canta el grupo Misión. Cuando las cosas van mal, ¿verdad? Muchas personas se cuestionan cosas. Te cuestionas si Dios realmente existe. Sí. Esto le pasó a Juan el Bautista. De predicar
el Evangelio, de predicar las buenas nuevas, de predicar en el desierto, de ver a Jesús acercarse a él. He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, de bautizarle. Es necesario que yo mengüe, que él crezca. Pues le llegó la prueba a Juan el Bautista, le llegó ese momento de aflicción y le metieron en la cárcel. Y en la cárcel, en medio de la oscuridad, en medio de la soledad, en medio de la prueba, sabiendo que iba a morir, le pregunta a sus discípulos, oye, preguntar a Jesús si es el Mesías o si estamos esperando a otro. Cuando Juan era libre, cuando Juan estaba en el desierto, cuando no estaba en la cárcel y vio a Jesús acercarse a él, grita, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero luego en la prueba es cuando Juan tuvo ese momento, ¿verdad?, de duda. Preguntar a Jesús si es el Mesías. Cuando era libre afirmaba que Cristo era el Cordero que quitaba el pecado del mundo, pero en la prueba, en el momento de duda, de aflicción, preguntar a Jesús si es Él el Mesías o si estamos esperando a otro. Yo me he hecho esa pregunta también. Cuando llega la duda, cuando llegan los problemas, cuando llega el momento de prueba, cuando llega el momento del desierto. Y muchas veces esos momentos de prueba impiden que trabajes con excelencia para el Señor. A lo mejor piensas que tu trabajo no tiene sentido. Piensas que tu autoridad, que tu jefe es injusto o que tus compañeros de trabajo son injustos, son malos, son egoístas, no importa. Ninguna de esas cosas es el punto. El punto es que el Espíritu Santo vive en ti, sin importar quién seas. Y en ese sentido tú estás trabajando para Dios y no para el que te paga un sueldo. Hagas lo que hagas, tú lo estás haciendo no solo porque Dios quiere que estés ahí, sino porque Él mismo quiere estar ahí también. Por eso, si estás trabajando en un lugar secular o en un lugar, por ejemplo, donde el ambiente es cristiano, donde tienes a muchas personas que están convertidas, muchos hermanos en la fe, que la luz brille, que esa luz de Jesús brille, que puedas ser de ejemplo, de testimonio para los que están contigo trabajando. Desde la creación, Dios nos ha dado trabajo para hacer. Hay muy pocos trabajos, si es que lo hay, en que la habilidad solamente sea suficiente. En los trabajos se necesita lealtad, sinceridad, entusiasmo, cooperación. Un empleado cristiano, una empleada cristiana, debe ser el mejor trabajador de esa empresa. Ella o él debe obedecer órdenes y no discutir. Él o ella debe servir a Cristo y no solo al jefe. Y además tiene que trabajar bien, ya sea si alguien la está observando o no. Si esa persona sigue estos principios, ella o él va a recibir su recompensa de Cristo. Aun cuando su jefe terrenal, el responsable, no la reconozca, ni le dé una promoción o un aumento de sueldo. Que este es uno de los grandes problemas que viven las personas cristianas, y más cuando se está trabajando en un ministerio cristiano. Tantos años sirviendo y viene otra persona que lleva poco tiempo y ya tiene más autoridad que yo. Pues a lo mejor es porque no estás trabajando para Dios y estás trabajando para el hombre. Estás intentando agradar más al hombre que a Dios. A lo mejor no estás haciendo las cosas bien. Y esa persona que ha llegado hace poquito, pues se entrega trabajando, tiene entusiasmo, tiene alegría. Como nosotros pertenecemos a Cristo, tendremos que darle cuentas a Él de nuestra vida en la tierra.
si es que hemos sido fieles a su llamado. ¿No sería bonito escuchar a Jesús decirnos algún día: has hecho bien, buen siervo, buena sierva, fiel, entra en el gozo de tu Señor? Como dice Mateo capítulo 25, verso 23. Qué palabras, ¿verdad? Vamos a leerlas en la versión Reina Valera 1960. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. A mí me gusta que valoren mi trabajo. A mí me gusta que me digan: bien, buen siervo y fiel. A mí me gusta que digan: oye, qué gran ministerio, qué gran trabajo estás haciendo en la radio. A mí me gusta que me lo digan. Y no para creerme yo aquí el mejor, sino porque necesitamos que las personas valoren nuestro trabajo, porque eso nos anima a seguir trabajando para Dios. Eso es una inyección de moral. Que alguien diga: oye, estás haciendo un gran trabajo, sigue así. Porque muchas veces pensamos, como me pasó a mí, y como seguramente os pasa a muchos de vosotros: ¿estaré haciendo las cosas para Dios? ¿Estoy haciendo un buen trabajo? ¿Este es el lugar donde Dios quiere que esté? Y claro, como nadie valora lo que haces, pues uno piensa, ¿verdad? Y uno se cuestiona: ¿realmente es este el lugar donde tengo que estar? Pero cuando un hermano o una hermana te dicen: oye, buen trabajo, sigue así, sigue entregándote a Dios, a la obra, de la manera que lo estás haciendo, eso te anima. Y tú quieres seguir trabajando para Dios. No quieres seguir trabajando intentando aparentar, para que te vea la autoridad, el pastor, el líder, tu jefe, no. Eso te anima. Y por eso a mí me gusta que me animen y que valoren mi trabajo. Incluso que me digan: oye, pues lo que estás haciendo no está bien. Y eso debería valer para que digamos: oye, pues estoy haciendo las cosas mal. Si una persona dice: oye, pues te estás equivocando en esto, tú tienes que analizar y decir: oye, pues a lo mejor no estoy haciendo las cosas bien porque estoy intentando agradar más al hombre que a Dios. Pero cuando te animan y te dicen: sigue adelante, porque tu trabajo en el Señor nunca es en vano. Me encanta este versículo. Tu trabajo en el Señor nunca es en vano. No tu trabajo en el hombre, No, tu trabajo en el Señor nunca es en vano. ¿Para quién estás trabajando? ¿Para qué estás trabajando? Empezábamos la reflexión hablando sobre Colosenses, ¿verdad? Colosenses capítulo 3, verso 23. Y lo vamos a recordar. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y ahora enlaza con este versículo. Tu trabajo en el Señor nunca es en vano. Es un bonito versículo que te recomiendo. Tu trabajo en el Señor no es en vano. Primera carta de Corintios, capítulo 15, verso 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.